La droga es un flagelo que condiciona sociedades, que quita valores, que promueve lo peor, ese daño sistemático en el que no solamente se pierden vidas, sino que se va degradando una estructura social. Y esto es parte de lo que está ocurriendo en Rosario, que ha sido noticia en los últimos años a partir del incremento de la violencia, pero sobre todo de ese impacto que tiene en los sectores más vulnerables. Vamos a sumar a este análisis al arzobispo de Rosario, a Eduardo Eliseo Martín, quien además fue exobispo de la diócesis de Río Cuarto. Arzobispo Martín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pablo Callejón y Marina Ojeda la saludan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo y Marina. Bueno, un gusto en primer lugar de poder contactarme con ustedes y con toda la teleaudiencia. Un cordial saludo a todos los riocuartenses. Bueno, usted sabe que aquí se lo quiere mucho y se lo extraña mucho. Sí, bueno, seguimos en el camino en distintos lugares, pero en el mismo camino. Así es. Así es, bueno, mirá, la verdad que sí, el tema del narcotráfico y del consumo de drogas es un tema preocupante que ha venido increyendo en los últimos años, ¿no? No ha dado no ha dado respiro, digamos, en el sentido que haya disminuido, y bueno, afecta hoy a todos los sectores de la sociedad, y ahí tenemos una pregunta: ¿por qué se consume? ¿Qué tipo de sujeto educamos? ¿Qué tipo de persona generamos o estructuramos que no puede vivir sin tener que hoy cada vez más personas necesiten de un estupefaciente, necesitan de algo externo y extraño para poder tener una paz o un consuelo, ¿no? Es decir, algo que después le daña enormemente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, vemos que este fenómeno ataca como vos decías, en los sectores más vulnerables, ¿no? Porque son los que menos después recursos tienen para una recuperación, sobre todo si son niños, y además también después todo el narcotráfico, es decir, todo lo que posibilita el consumo, donde también entran las bandas, la violencia, los asesinatos, y muchas veces en nuestros barrios más pobres el narco se convierte en un modelo, porque el niño dice: a mí me gustaría ser como ese, ¿no? Tiene dinero, tiene armas, tiene auto, tiene poder, ¿no? Así que bueno, y después sabemos cuánto estrago hacen las personas, que las deteriora de tal modo que después pasan a ser muchos inútiles, ¿no? ¿Entiende, arzobispo, que aquí, en ese profundo desarrollo que ha tenido el narcotráfico en Rosario, hay flaquezas, cuando no complicidad, de los organismos que deberían controlar? ¿Es difícil cuando todo parece confluir en el barro y termina profundizando esta situación que se vive allí en Rosario? Sí, evidentemente en Rosario, en cualquier lado, en esto tiene que haber algún grado de connivencia de algunos, ya sea que estén en la fuerza de seguridad, que estén en el gobierno o en la justicia, ¿no? Siempre tiene que haber algún tipo de complicidad para que estas cosas se vayan colando, ¿no? Por eso realmente tiene que ser una lucha frontal, una lucha coordinada y una decisión política, no firme, de los gobiernos, tanto nacional como provinciales como municipales, ¿no? En general, para poder hacer un frente común que tenga algún grado de éxito, ¿no? Arzobispo, además de la cuestión de la corrupción, que es la cuestión a la que usted está haciendo referencia ahora, ¿cuáles creen que son los otros factores que han llevado a hablar de Rosario como la ciudad narco? Y es muy doloroso referirse en esos términos. Sí, Rosario no es eso, yo digo, es mucho, digamos, eso es la parte negativa. Dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Una ciudad vital, una ciudad pujante, bueno, tiene muchas cosas buenas, y positivas y lindas, ¿no? Pero bueno, esto es como la mancha que tiene hoy Rosario,
cosa que no es que no les pase a otros, ¿no? Pero un poco Rosario se ha visto marcada por esto, ¿no? Pero digo, por ejemplo, el factor geográfico, el hecho de tratarse de una ciudad... El puerto, vos sabés que entre Timbúes, al norte de Rosario, y General Lagos, al sur, son allí unos 50 kilómetros, que hay muchos puertos cerealeros sobre todo, y entonces evidentemente que hay muchos lugares donde puede entrar la droga también, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo decía de una política que englobe desde todos los ámbitos, ¿no?, del poder, para poder combatir este flagelo. Nosotros como Iglesia tenemos dos ámbitos de trabajo en el tema de la drogadependencia: la prevención a través de la educación en nuestras escuelas y en la catequesis, en las parroquias, y a su vez en la curación por medio de obras de caridad y de misericordia que hoy la Iglesia está llevando adelante con colaboración del Estado, sí, pero que lleva adelante la Iglesia. Aquí tenemos concretamente en Rosario dos obras, Nazaret y Jesús Padre Misericordioso, que están llevando, bueno, Nazaret también en Río Cuarto, ¿no? Entonces, bueno, es el aporte que humildemente podemos hacer en una cosa que ciertamente nos desborda, no es el que lo vamos a resolver, pero se está trabajando mucho en ello, ¿no? Arzobispo, estamos viendo imágenes de lo que fue el operativo en el barrio Refinería, ese despliegue importantísimo que vimos por televisión, y consultarlo acerca del impacto que ha tenido ese operativo en la ciudad. Ahora que se ha tomado un poco de tiempo, un poco de distancia, ¿cuál fue el verdadero impacto? Bueno, mirá, eso no creo que... Mira, operativos así muy espectaculares, lo importante es que vaya... yo lo que noto es que en general ha habido ahora más, lo que veo en los diarios, ¿no? Más allanamientos, más como es, incautación de droga, ¿no? Pero bueno, eso será, digamos... Los más expertos dicen que lo que hay que cortar es la ruta del dinero, ¿no? El incautar también, pero dice que cuando se incauta 500 es que pasaron 1.500 o 10.000, no sé, ¿no? O sea que por lo que se incauta como una mínima parte de lo que en realidad se comercia, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que cortar, según lo que yo he escuchado, no soy experto en esto, pero dicen que es en la ruta del dinero, porque el dinero ese se tiene que lavar, y entonces eso tiene que ver circuitos financieros que lo posibilitan. Entonces, en verdad, si se corta ese circuito, se quedan sin poder canalizar esos dineros, ¿no? Arzobispo, en este contexto que usted describía de la pobreza y cómo sobre todo el narcotráfico termina impactando en los sectores más vulnerables, ¿cómo ve hoy la realidad social de la Argentina en ese gran Rosario que muchas veces ha sufrido ese impacto inmediato de las condiciones? Yo creo que, digamos, la pobreza, lamentablemente, en estos últimos 15 o 20 años, no es que yo, por lo que me cuentan y veo, no es que haya, digamos, ha empeorado un poco ahora, pero no es que nunca ha bajado, nunca se ha superado la pobreza estructural. Lo dice el informe de la UCA 2010-2016, nunca se bajó del 20 y pico % de pobres, ni siquiera en los mejores años, ¿no? De las hojas $600, ¿no? Entonces, digamos, son temas muy complejos. Digamos, no se ha podido reducir la pobreza estructural, ¿no? En Rosario, yo no pude estar, pero me pasaron el informe. La UCA después ha bajado hasta acá a Rosario, que tiene su sede en Rosario, y expuso también los mismos números que expuso a nivel nacional, de 32,9 de pobreza, el índice de indigencia, etcétera, pero también dio índices del Gran Rosario, y en algunos casos en estos años no ha variado, y en algunos casos como de mejoramiento en las viviendas, y no me acuerdo ahora qué otro ítem, no tengo más en el informe, en que mejoraron, digamos, ¿no? Y otros que han quedado estables, y algunos que otros han empeorado. O sea, digamos, está ahí, no ha habido grandes progresos, digamos, ¿no?
Eso por lo menos a la luz de las estadísticas. Después, bueno, uno recorre los barrios y encuentra de todo, gente que tiene su trabajito, gente que está bien y otra gente que no tiene nada, ¿no? Más allá de este contexto que es tan doloroso de la droga, Rosario es una de esas ciudades bellísimas que desde lo cultural y desde lo social siempre son una invitación para disfrutar. Lo están disfrutando a usted, los rosarinos, nosotros lo extrañamos desde aquí, le mandamos un abrazo inmenso desde Río Cuarto. Pablo, Dios los bendiga, y seguimos rezando los unos por los otros. Así es. Un abrazo grandote. Gracias a vos. Adiós, adiós. La palabra del arzobispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, haciendo esta radiografía de lo que es el impacto del narcotráfico en Rosario y cómo se han vulnerado matrices sociales que identificaron históricamente a la ciudad santafesina. Vamos con el compacto nacional de noticias. Lo vemos entonces.